llegar a definir con precisión por qué llegué a tal potencia. ¿Por qué llegué a tal potencia? Es un poquito complejo y difícil, pero vamos a irlo presentando. La siguiente, por favor. Aquí es una gran pregunta que léanla con detenimiento y es una pregunta muy clara para todos. Dice: ¿será posible que la potencia 101 acelere las partículas subatómicas en el campo de fuerza de la totipotencialidad pura, es decir, el campo cuántico donde se genera la construcción de células a través de la matriz de la vida? ¿Será posible eso? Ese es la gran cuestionamiento. De hecho, con la homeopatía misma, los homeópatas hemos aprendido a manejar las partículas subatómicas. Ese es el gran tema. Pero acá hay otro tema relacionado con esto, que es la potencia 101. Si ésta aceleraría el proceso de curación, estaría acelerando el proceso de vida. Y esto, por supuesto, lo tenemos comprobado en procesos neurológicos tan complejos y de una curación rápida. Si quisiéramos hacer el premio Guinness en autismo, estoy seguro que los remedios, neuroreconexión, neuroreset, todos ellos, los remedios neurológicos, no solo es por ser remedios neurológicos, sino porque llevan la potencia 101. Primero, la siguiente, por favor. Y el tema de las potencias. ¿Por qué otra potencia? ¿Por qué no escuchar a Kent? ¿Por qué no escuchar a Hahnemann? ¿Y por qué no asumir acríticamente, como de hecho así lo hicimos todos cuando se nos presentaron las diferentes potencias homeopáticas? Que de hecho, Hahnemann, me tocó estar ahí en el Museo de Stuttgart, donde la Fundación Robert Bosch hizo el museo de todos los artículos de Hahnemann y todos sus remedios homeopáticos en un librero precioso, perfectamente acomodado todo, y tenía todos los remedios homeopáticos desde potencias muy bajititas para él hasta la máxima que tenía algunas potencias 200. Entonces hasta ahí llegó Hahnemann. Luego entonces las potencias kentianas, por así decirlo, entonces finalmente de forma pragmática se dividieron desde la 30 a la 200, a la 1000, a la 10.000, 50.000 y 100.000. Digamos que hablando de potencias centesimales, aquellos que están acostumbrados a ellas, es nada más para este tipo de espectro de potencias, las que estableció James Taylor Kent, y que en la práctica nos sirvieron muchísimo, porque se tenía Hahnemann que crear algo para que esta energía que se aumentó en su potencial de vida, al potentizarse, ejercer un efecto más profundo, y para ello tenía que darse la potentización. Así como Hahnemann llegó a realizar el proceso de potentización a través de la dilución, dinamización, la succión, entonces llegó por serendipia. Es decir, ¿qué significa esto? En su mente desarrolló la forma concreta de cómo realizarse, sin embargo no sabía lo que iba a pasar. Es decir, fue un descubrimiento científico por serendipia, donde cristalizó todos sus conceptos de homeopatía ahí en el medicamento que se traducía en una potencia. Y eso está perfecto. Sin embargo, vemos que el espectro de potencias es muy complejo para el mundo y para el homeópata. Porque, por ejemplo, a mí en mi caso, digamos unos 25 o 30 años de práctica clínica así de corridito, y a las potencias a las que yo estaba acostumbrado, a las potencias centesimales, ya que mi quehacer académico fue 11 años con Vitulcas,
estar ahí estudiando en la academia en Grecia y otros 2 años como maestro junto con Vitulcas. Entonces, aprendí las potencias centesimales, las potencias gentianas, y es en lo que tengo experiencia. Sin embargo, hay un problema. Por ejemplo, en Brasil, me tocó, lo comentábamos con la doctora Salet, en Brasil en un tiempo nada más se regían en las potencias 30. En España también un grupo de homeópatas, la potencia 30 era la que regía. Y entramos al fenómeno humano, en donde es tanta la diferencia que las potencias, que esta o esta, hacen muy difícil su manejo. Por ejemplo, el que cada uno tengamos de los policrestos y de los semipolicrestos, desde la 30 hasta la 100.000, no es fácil. Y luego también tenemos que tener mucha habilidad clínica para decidir cuál le debo de dar primero. Y para esto, por supuesto, nuestra mejor guía son los niveles de salud expuestos por George Vitulcas, que de acuerdo al nivel de salud, entre más alto esté el nivel de salud, la potencia que demos, como el organismo está a un buen nivel, es capaz de amortiguar y podemos utilizar potencias hasta muy altas en los niveles altos de salud, que es el 1, 2, 3. Y conforme desciende el nivel de salud, cuando ya vamos en el nivel 7º, 8º, 9º, se sugiere como posibilidad el inicio con las potencias 30, porque ya hay una patología enraizada con nombre y apellido, patología crónico-degenerativa, y bien. Entonces, si las potencias en homeopatía representan la fuerza medicamentosa de los remedios homeopáticos, la potencia 101 representa la fuerza totipotencial en la que el remedio se ajusta de forma perfecta a la necesidad intrínseca e individual de cada paciente. Es extraordinario pensar esto, nada más piénselo, imagínenselo. De todas las potencias que existe, vamos a decir, desde la 12, donde ya el número de abogados ya no hay materia, desde la 12 hasta las 100.000. En alguna de ellas tiene que ser la más perfecta de las potencias. ¿Cómo encontrarla? Por serendipia, así sucedió. Pero el hecho es que el remedio homeopático a la potencia 101 es una individualidad de individualidades, es decir, que la potencia se va a hacer más grande si el paciente necesita 50.000. El remedio homeopático va a subir hasta 50.001 o 50.000, entonces es una pequeña diferencia. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Es posible esto? Claro que sí, a través de los análisis clínicos que vamos a demostrar al rato, con las reacciones gestadas con la potencia 101. Por ejemplo, en pacientes psiquiátricos donde hay una tendencia al suicidio, pensamientos suicidas, y tenemos todo un caso de audio metálico, ¿no? Entonces, la forma como manejábamos las potencias con Vitulcas era que en un caso mental tan profundo que el paciente se está queriendo suicidar y ya tiene hasta estigmas, entonces no vamos a andar jugando con potencias chiquitas a la 30, mínimo, así es la experiencia, hasta 50.000. ¿Sí? Ese era el consenso de la experiencia, que tuviera un impacto definitivo y absoluto, que no le faltara nada para que la patología se moviera. Entonces, en estos casos ya tuvimos ahí en la academia pacientes en vivo que están grabados con la tendencia al suicidio que nos platicaba la paciente, todo el escenario. ¿Y qué sucede? Con la 101 es lo totalmente suficiente. ¿Qué significa? El remedio homeopático, por su naturaleza que está puesto en la 101, es capaz de adaptarse a la necesidad individual de cada paciente. Y el fenómeno de la grabación se da con toda la claridad extraordinaria. Y entonces, necesidad intrínseca e individual de cada paciente, actuando de forma profunda y suficiente, creando una reacción perfecta en cuanto a estímulo dinámico se refiere. Yo no me había imaginado que esto iba a suceder, jamás me imaginé. Es que estar jugando o trabajando con remedios de investigación
por alguna razón, llegó la chispa cuando me puse a analizar lo de Hahnemann, de que él llegó a los 200. Me acuerdo una vez estuve en su panteón en Père Lachaise, en París, ahí platicando con él, y no me llegué a imaginar de sus serendipias ni que a mí me iba a suceder algo similar. Pero el hecho es de que ya está la potencia 101, y ahorita vamos a ver las fundamentaciones físico-matemáticas que hay para la potencia 101. Ahora, ya nació, pero es en desarrollo. ¿Se entiende? Lo suficiente en desarrollo como para tener la certidumbre clínica de su aplicación, que es lo que nos interesa. Que el remedio que está ahí, que dice que es, y que tiene una potencia que se va a adaptar a la necesidad del paciente, tenga neumonía, tenga lo que sea. Son los casos que estamos tratando. De los casos más graves, todos responden con la 101. Y entonces, la potencia 101, que es rosacoviana, encuentra su desarrollo práctico y tangible en infinitesimalidad, adaptándose de forma flexible al número de potencias las más altas que se hayan producido. Mi paciente, a lo mejor en la época de Kent, que les dio por hacer potencias de 1 millón, carga carbónica 1 millón, pues a lo mejor, si ese paciente requería 1 millón, a la potencia 101, se sube hasta donde quiera, porque es energía, tiene todo el potencial para lograrlo hacer, porque se adapta al organismo humano. La siguiente. Aquí está una prueba, por ejemplo, lo comentamos ayer de la eritropoyetina, pero vean la extraordinaria, analicen el sentido. La eritropoyetina beta en los pacientes con insuficiencia renal, a lo mucho con su aplicación, andan llegando de 10, algunos pasan a 12, pero difícilmente cruzan ese umbral, sobre todo cuando ya están en hemodiálisis. Este paciente con eritropoyetina beta le subió el de la hemoglobina hasta la 16. ¿Qué significa eso? Que el nivel de energía está por superior. Es la energía, este estímulo energético que controla la energía vital, que conecta mente, cuerpo y emociones, es lo que hace que haya habido este tipo de reacción. Vale la pena que lo cuestionemos, que lo veamos. O sea, imagínense que sí fuera cierto. Imagínense que sí fuera cierto la potencia 101. ¿Se imaginan que ya con eso nos ahorramos un problema terrible? Porque podríamos llevar hasta un botiquincito chiquito y con eso tenemos completo, en vez de medicamentos a todas las potencias. Entonces esto es extraordinario para todo tipo de condición. No vamos a andar que si hay algo grave, tenemos algo que abarca todo un espectro amplio de patología. Y patología amplia de la que vemos en la academia. Puro caso complicado de enfermedades crónico-degenerativas, autoinmunes, cáncer, trastornos neurológicos, y todo ello con la potencia 101. La siguiente, ¿no? Y fractals and discrete associated prime numbers. Esto es el regalo que nos dio el doctor Paulo, ese físico matemático, y él fue el que escribió este artículo de los números primos. Entonces hace esta referencia muy precisa y muy específica para decir y demostrar que el 101, que la potencia 101, tiene su razón de ser desde la física, desde las matemáticas que comprueban, en donde el 101 es el número en donde está en el centro del orden, y a partir de ahí, a partir como se distancie del 101, el caos va a ir aumentando. Entonces esto nos da una idea muy clara, que cuando la vemos traducida al paciente clínico, van a ver las cosas tan extraordinarias que hace la potencia 101, lo nunca visto. La siguiente.
La relación de la potencia 101K con los números primos es absoluta, ya que el número 101 crea una línea divisoria entre el orden y el caos, establecido en el campo cuántico donde se construye la vida. Los remedios homeopáticos en sí mismos contienen el mecanismo energético mediante el cual hemos aprendido a manipular partículas subatómicas. Todo esto que se está haciendo con los remedios homeopáticos confluye en la manipulación de las partículas y la potencia 101 hace lo mismo, pero de una forma más acelerada. La potencia 101K favorece la transformación de energía en materia, gestando tejido neuroglandular, involucionando la incurabilidad establecida en los niveles de salud en tiempo récord. Les doy un ejemplo concreto para que quede claro, y lo pueden ver ahí como caso de la academia. Tuvimos una paciente que vino de España, los seminarios los damos el sábado, domingo, y ella llegó desde el jueves. Bueno, vinieron dos pacientes, una de ellas con un niñito, Huguito, de 3 años, Hugo, que había tenido una encefalitis terrible, un síndrome de Kawasaki, y quedó totalmente descerebrado, con retraso mental, sin poderse mover, ni caminar, ni nada, de 3 años, con una bola, así. Entonces, sucedió que 2 semanas después no salieron defraudados, así como los milagros que oyeron ustedes, y no puedo llamarles de otra forma. Los que oyeron de la doctora Salet son los cientos y cientos y cientos de casos que tenemos grabados, de cosas neurológicas impresionantes. Entonces, muy bien, con el advenimiento de la potencia 101, se ha logrado atemperar el fenómeno de la grabación. Esto nunca se había visto, vamos detenidamente. Con el advenimiento de la potencia 101 se ha logrado atemperar el fenómeno de la grabación que antes se presentaba de forma más violenta con las potencias centesimales. Cuando el remedio homeopático a la 101 entra al organismo humano y considera que sí es una agravación típica con otro tipo de potencias, hay agravaciones leves, moderadas y hasta de 3 semanas. Y a veces son agravaciones muy comprometedoras. ¿Qué hace la energía en estos casos de pacientes graves que tratamos? La fragmentación de la agravación. La siguiente, por favor. Epilepsia curada con homeopatía a la 101. Es decir, ¿cuál es el elemento? Nosotros, el elemento es el semejante como fundamental. Lo neurológico es aparte. No sé si observaron que la doctora Salet dijo que en ocasiones no le daba semejante porque no lo había o no lo tenía o iban de pasada y les daba puro neuroreconexión y bufo, que se llama neuroreset. Y al poquito tiempo había las respuestas. ¿Me explico? No había el semejante para que vean hermosura. Ese niño de España que llegó en 2 semanas, tenemos el video, a ver si lo podemos conseguir, o si no, para después pasárselo. A las 2 semanas el niño que no caminaba, que ni siquiera se sentaba, se sentó y tenía las manitas así. A las 2 semanas, ¿qué sucedió en su cerebro para que toda la columna vertebral pudiera tener el cuello y además toda la columna vertebral erecta para lograr eso? ¿Cómo se hizo? Como palomitas en el cerebro tronando las neuronas en millones. Solamente de esa forma se puede explicar. ¿Me doy a entender? Así sucede porque los remedios impactan a las células madre. Estamos hablando que estas sustancias le pertenecen al cerebro, forman parte de la vida y de la naturaleza. No son cosas extrañas, van a los receptores cerebrales. Las beta-carbolinas van a los receptores cerebrales y en las células glia, que son las células madre del cerebro, ahí se encargan de producir el remedio homeopático, un astrocito, un oligodendrocito, un ependimocito, lo que sea, para generar el proceso de neurogénesis.
auténtica estimulación a la célula madre, que hay una célula madre precursora y que genere migración. La migración de las neuronas es importante para la formación de circuitos. Entonces, durante este caso pediátrico, se reconoce una grabación distinta. El paciente, cuando me relató le dije, ¿qué es esto que se véngase para acá al seminario? Porque lo quiero grabado. No tanto por lo de la epilepsia, eso sabemos que sale, sino esto. La potencia 101 fragmenta la grabación, generando una expresión terciaria. ¿Qué fue lo que descubrí con el desarrollo de la potencia 101? No la conocía. Tiene unos tesoros ocultos extraordinarios. Cuando el paciente está grave, por ejemplo en el caso de epilepsia y otras complicaciones, fragmenta la grabación. En vez de darle una fuertísima y comprometedora, la fragmenta. Y ahorita vamos a ver cómo. Entonces, forma parte del módulo 6 de neurología. La siguiente, por favor. Esto es, vamos a hablar de nada más la grabación típica que se da en un paciente. Aquí tenemos, es un periodo de un mes. Y aquí es donde sucede la grabación. No se agravan todos los elementos emocionales, físicos y mentales, sino alguno de ellos, según el organismo decida. Pero el hecho es de que hay una intensificación de los síntomas originales y una grabación normal aproximadamente sucede entre 1 y 3 días. Entonces, esto es lo que ordinariamente observamos todos los años con las potencias centesimales, que es una grabación. Y dicho sea de paso, la grabación es el mejor regalo biológico que un organismo puede darle al homópata para decirle para dónde va y cómo va. No estamos en contra de ello, al contrario, a favor. La siguiente, por favor. Nunca antes en la historia de la homeopatía se había concebido las potencias de los remedios homeopáticos con vida propia en su fuerza medicamentosa, capaz de cubrir el espectro más amplio de aquello que se fue denominado como infinitesimal. Encuentra su desarrollo práctico y tangible de la infinitesimalidad. Por tanto, se adapta de forma flexible al número de potencias más altas que hasta ahora se haya producido. Es decir, no me interesa si mi paciente llega a necesitar 150,000 o 50,000 o 20,000, lo que sea. Con la 101 voy a abarcar el espectro total. ¿Saben cuál es la experiencia de los alumnos de la academia? Experiencia total. ¿Qué son los remedios a la 101? Donde se pone el hacha en la raíz y ayuda para que el homeópata sepa reconocer con certeza si su remedio fue correcto o no. No hay vacilación fisiológica como sería este o no sería, no. Cuando es el remedio homeopático a la 101, hay una definición absoluta, no te deja duda. Y eso, por supuesto, al médico nos sirve porque es nuestra guía a los síntomas. La siguiente. Y la potencia 101 cae en el campo cuántico de la potencialidad pura, con creatividad dinámico-energética, para dar el estímulo en la forma, en la medida y fuerza perfecta. Es decir, es una saeta, es una flecha, el remedio homeopático que va a dar el punto perfecto energético para tocar a ese enfermo y a esa enfermedad de la forma más perfecta. Abre un espacio para el aumento de la frecuencia y evita la reacción de posible recaída. Es decir, favorece la autoobservación, que el paciente diga, necesito otra vez más, con 2 veces tengo, y así. Luego, minimiza el riesgo de fallas laboratoriales. Es el camino más seguro. Abarca desde una potencia baja hasta la más alta. Cuando hay pacientes graves no nos podemos equivocar. Pacientes graves o no graves, abarca todo el espectro. Hasta una potencia baja, hasta la más alta que el humano, una
una potencia baja hasta la 12 le pondría yo, porque es el número de Avogadro. Después de eso, desde la 12 hasta la más alta que los humanos pudieran necesitar, aplica igual para animales y plantas. Es decir, que el efecto en los animales y en las plantas, la potencia 101, por supuesto que maximizará, aumentará el efecto de la propia homeopatía. Es el camino más perfecto, sin riesgos, incluso para los hipersensibles. Tenemos 2 pacientes en la academia, que era una mujer con síndrome de Sjögren y era hipersensible. La homeopatía 3 veces se la habían dado y terminó en el hospital. Ahí mismo le dimos la potencia 101, su Sjögren está afuera y sin ninguna reacción. La vez pasada también vimos otra mujer hipersensible y no tenemos problema con eso, que son hipersensibles. Hay dales de la 12 o dales de las decimales. La 101 abarca lo poco y lo mucho. Es el camino más corto, pues evita prescripciones con varias potencias. La siguiente, por favor. El advenimiento de tan singular potencia representa para la homeopatía la cúspide de la estimulación energética. La potencia 101K es el camino más corto, más seguro y perfecto para acceder a la matriz de la vida y por tanto a la curación. Remedios genéticos regeneradores. Voy a darle este cortito tiempo porque apenas voy a alcanzar para definiciones. ¿Qué es esto? La homeopatía, con la homeopatía se puede llegar más allá de lo que la mente humana hubiera pensado. Aquel espacio reservado para los genetistas, para los que pudieran de alguna forma manipular la genética para que se lograran resultados. Escucharon de la comunicación interventricular, ¿verdad? Que disminuyó y se quitó la hipertensión pulmonar en la paciente de la doctora Salet. Eso es el caso. Con los remedios genéticos regeneradores, el primero es flor de la vida, para malformaciones congénitas de corazón y de grandes vasos. Tenemos en la clase un neurólogo, un neurocirujano, y él ya cumplió sus 2 años de haber estudiado y al principio no estaba dando ni el semejante, me decía, yo no sé darlo. Le dije, dale, fue decisión de él. Les daba todos los neurológicos, así como le pasó a la doctora Salet, y así se modificaban. Pero cuando necesitaba la ayuda, le pedía a algunos de los alumnos para darle el semejante, y el proceso de curación increíble. Para hablar de malformaciones congénitas de corazón y de grandes vasos, hemangiomas se reducen de tamaño porque el estímulo de flor de la vida, esas células las lleva al estado embrionario original donde se formaron deformadas, para luego estimularlas previamente y que vuelvan a nacer regeneradores. El doctor Uriel, para los que ya están en la academia, lo conocen, ha hecho menos neurocirugías nada más con el flor de la vida y por malformaciones congénitas y con CONCAC, que es especial para malformaciones congénitas del cerebro. ¿Qué es el CONCAC? Es la nación CONCAC de que les hablé ayer, donde es la tierra de Bufo, y me enseñaron el camino donde encontrar un área con triptaminas para sacar del mar un pez con triptaminas. Esto es un regalo, porque es un regalo para la humanidad. Ese eslabón perdido de la neurología se encontró y va a formar parte de los remedios. Entonces, no solo de corazón y grandes vasos, hasta de venas. Es algo impresionante. Eso, pero apenas teniéndolo, está en desarrollo, está en investigación. Ni siquiera lo sacamos a la luz, punto. Nada más, hasta que no tengamos un desarrollo y unas investigaciones y de caso, ya lo daremos, pero mientras tanto no. Pero hay todas las evidencias. Entonces, CONCAC, malformaciones congénitas del cerebro. Si habían imaginado alguna vez, lo habían soñado, ni yo tampoco. Pero todo comenzó con neuroreconexión, el primer remedio, que abrió la puerta de la fisiología curativa del cerebro para que está en neurogénesis. Eso fue neuroreconexión.
su mito en el mundo, porque solo a través de neuroconexión la homeopatía pudo penetrarla y finalmente sacarle todo el provecho de estimular las neuronas. ¿No les da gusto escuchar que niños que no caminan ya caminan? ¿A todos los homeópatas? ¿No les da gusto que el autismo se despierte? O sea, es algo impresionante, es algo que considero una aportación homeopática muy valiosa, aunque mi más preferida de aportación es la potencia 101, porque yo he estado como clínico trabajando y puedo, por haber estudiado la homeopatía clásica con Vitulcas, mi tendencia es totalmente clásica y nadie más, ¿sí me explico? Se ha hecho que pudiera yo hacer un diagnóstico diferencial. No voy a dar los 3 remedios, porque si se beneficia, no sé cuál de ellos actuó. Entonces tengo que buscar el semejante y no lo doy, y lo hago en público con todo. Ahí es en público con todos los pacientes, casos clínicos en vivo. Entonces, bueno. Luego, con CAC para malformaciones congénitas. Ya tenemos muchos casos donde el cuerpo calloso u otra quistes en el cerebro se curaron. De hecho, ¿quién fue el autor de malformaciones de Flor de la Vida? Una neonatóloga con su esposo, que es el físico matemático, el doctor Paulo. Ella es neonatóloga, una de las mejores. Todos sus estudios los mandaron a Houston. La niña tenía síndrome de Edwards, trisomía 18, con malformaciones múltiples del corazón, del cerebro. Se le quitaron todas las malformaciones del cerebro con neuroconexión. Todo está grabado. Ella mandaba hacer sus ecocardiogramas de la niña a Houston. O sea, todo impresionantemente grabado. Entonces, esta niña con síndrome de Edwards, el 95% muere en el mundo. Y por haberle dado Flor de la Vida, a los 10 días, después de tener agujeros, comunicación interauricular, interventricular, una hipertensión pulmonar terrible, todo, la niña no murió, vivió un muy buen tiempo después, y a los 10 días que dimos Flor de la Vida, le salieron colaterales. Ahí están todos los estudios. Eso hace Flor de la Vida, forma arterias. Y el último, dermocino. Vamos poco a poco. Ya tengo planeado para todos los órganos: nefrocino, hepatocino, todo. Vamos poco a poco, pero tiene que ser comprobado. Dermocino, que utilicé, andamos bien. Dermocino es un noso de sarcófago. ¿Qué significa? Utilicé la piel de una paciente, luego la piel sana de la esposa de un paciente amigo que dermatitis atópica de 50 años, que se rasca como chango. Utilicé lo más extremo de la patología, la dermatitis atópica, que representa todo proceso fallido de la piel donde converge la patología más profunda, crónica y reversible. Entonces tomé me dieron tejido de ella y de él, junto con azufre, con potasio, con calcio, fotones y otras cositas que ahí están, y es ahí todo lo que induce la formación del remedio, que se haga un remedio genético regenerador. Entonces ya caso la vez pasada con epidermolisis bulosa, que ya se vio la acción del dermocino. Es impresionante, es un sarcode-nosode, funcionó. Eso es lo importante. Lo importante es que los remedios funcionen y que se puedan comprobar. Si no funcionan, todo rollo.